Tengan pero muy buenas noches, amados hermanos y hermanas que me escuchan. Una vez más les extendemos nuestro agradecimiento de parte de la familia IBR por estar atentos y pendientes a la transmisión de estos preciosos estudios. Nuevamente, pues mi agradecimiento a cada uno de ustedes y recordarles que el propósito de estos estudios es no solamente enriquecer tu conocimiento, pero también fortalecer tu vida espiritual y tu conocimiento doctrinal, ya que estas son dos cartas muy ricas en doctrina bíblica y creo que de suma importancia que traigamos a nuestra mente y a nuestro corazón los consejos y las enseñanzas que el gran apóstol Pablo nos regala a través de estas preciosas cartas. Hablamos la semana pasada del capítulo 11 acerca de cómo Pablo muestra su trabajo como apóstol, cómo él demuestra su llamado y cómo él habla acerca de el sufrimiento de lo que ha tenido que padecer por causa del ministerio, por causa de la predicación del Evangelio, ¿no? Y hablando del sufrimiento que el apóstol Pablo tuvo que padecer, tuvo que vivir, eso precisamente nos lleva al capítulo 12, ¿no? Y vamos a iniciar el capítulo 12 hablando acerca de el aguijón en la carne. Es interesante que Pablo nos habla en los primeros 11, 10 versos acerca de esta situación que a él le tocó vivir, lo cual todavía no está bien claro porque no hay un texto, no hay una evidencia bíblica de qué realmente se trataba este aguijón. Lo que hay son suposiciones. Los eruditos, estudiosos en la palabra, han llegado a la conclusión que se trataba de alguna enfermedad, de algún mal físico, y la mayoría lo relacionan con sus ojos, ya que, como todos sabemos, pues cuando él tuvo ese encuentro glorioso con Jesús, en el instante él quedó ciego y estuvo ciego por unos días hasta que Ananías vino y oró por él y recobró la vista. Entonces, pero son suposiciones, ya que la Biblia no nos da un dato específico, ¿verdad? Entonces, vamos a desglosar un poquito los primeros 10 versos y vamos a ver qué información adicional sacamos que pueda ser útil para fortalecer nuestra vida espiritual y, como decía al principio, ¿no? Nuestra posición o nuestra posición doctrinal en cuanto a ciertas cosas del Evangelio, ¿no? Dice, empezando en el verso 1, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Ahora, de entrada, Pablo está recalcando de que la vanagloria nos lleva a la separación de Dios, ¿verdad? Y entonces él dice, en todas maneras, yo evito gloriarme de mí mismo, pero voy a traer a memoria las visiones y las revelaciones del Señor, porque esto es lo que fortalecía el llamado de Pablo. O sea, Pablo recibió un llamado contundente de primera mano. O sea, en el mismo momento que Pablo se encuentra con Jesús, a Jesús le dice que es instrumento escogido y que tiene un propósito con él y que lo va a usar para llevar el Evangelio a muchos personajes principales, pero también al pueblo gentil. Entonces, dice, hablando de, o sea, note ahí que estamos en las visiones y las revelaciones. Es bien importante esto porque lo que sigue habla de una experiencia bastante especial que muchos han dado una mala interpretación, incluso hay doctrinas al respecto, ¿verdad? Que realmente tuercen el sentido de la palabra por soportar o por apoyar ideales de ciertas personas, ¿no? Entonces,
dice Pablo en el verso 2, conozco a un hombre en Cristo, ¿ok?, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, tampoco lo sé, pero Dios lo sabe. Dice, este fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, pero Dios lo sabe. Dice el verso 4, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Okay. Detengámonos aquí en el verso 5, nos queda claro que Pablo está hablando de él mismo, porque dice, de este hombre me gloriaré, o sea, está diciendo que el que tuvo esa experiencia hace 14 años fue él. Okay. Entonces, él fue que de alguna manera, en una visión, él fue transportado al tercer cielo. Ahora, este es bien importante, hermanos, porque la iglesia de la nueva era sostiene la práctica de la separación del alma y el cuerpo, ¿okay? Lo cual no es lo que Pablo nos está diciendo. O sea, Pablo experimentó una especie de visión. Él mismo dice, yo no sé si fue en el cuerpo o fue si fue en el espíritu, si fue en la carne. Realmente no alcanzo a entenderlo, pero si de algo yo me voy a gloriar de este tipo de experiencias que Dios me ha permitido tener. ¿Okay? Entonces, nosotros, amados hermanos, tenemos que ver que cuando Dios habla, cuando Dios se manifiesta, cuando Dios se revela, sí, son experiencias extraordinarias, son situaciones de carácter divino, por eso es que son especiales. Y Dios trata con cada uno de nosotros de diferentes maneras. O sea, no hay un patrón específico de cómo Dios se revela, cómo Dios habla, cómo Dios se manifiesta. Caeríamos en un error si nosotros tratamos de encerrar las manifestaciones de Dios o de su Espíritu en ciertos patrones. Y ese es el error en el cual muchos cristianos han caído, y por eso es que a cierto punto se vuelven religiosos, porque empiezan a adoptar ciertas prácticas a manera de ritos. O sea, en eso se convierten, en rituales religiosos que realmente en nada aprovechan en cuanto a la relación con Dios. O sea, de repente son rituales o son prácticas que pueden ser muy llamativas para el pueblo, pueden ser muy atractivas para el pueblo, pueden ser aceptadas por el pueblo, pero no tienen nada que ver en cuanto a la comunión con Dios. Y esta es la parte que nosotros tenemos que tener bien clara. O sea, nosotros buscamos una relación íntima y personal con Dios que crezca día a día, o sea, que sea creciente, que todo el tiempo nosotros estemos acercándonos más y más a nuestro Redentor, que es Cristo Jesús. Entonces, Pablo dice, yo conozco al tal hombre, o sea, está hablando del mismo, que hace 14 años, no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. ¿Okay? Entonces, este proceso que se conoce como la separación del cuerpo y el alma, realmente es un evento que va a acontecer, o que acontece, mejor dicho, el día que morimos. O sea, el día que morimos, Pablo nos explica que es cuando efectivamente hay una separación. Pero en este tipo de manifestación de parte de Dios, Pablo experimentó esto y él fue traspuesto. O sea, él pudo ver el primero, segundo y el tercer cielo donde estaba la presencia de Dios, y pudo él ser testigo de ciertas cosas que él mismo no alcanzaba a comprender. Él mismo dice, escuché ciertas expresiones que al ser humano no le es dado. ¿Okay? El hombre no puede expresar estas cosas. Entonces dice, fue arrebatado al paraíso. Y estas palabras inefables, o sea, sublimes, dice en el verso 4,
que el hombre no las puede expresar. O sea, el hombre no les es dado expresarlas, no les es permitido expresarlas. Ahora, ¿qué fue lo que escuchó? No sabemos. O sea, tendríamos nosotros que, al igual que los teólogos, asumir o suponer cosas, pero realmente, ¿para qué le vamos a agregar a lo que ya la palabra de Dios dice? Entonces, Pablo tuvo esta experiencia. Y Pablo dice, si de algo yo me voy a gloriar, es de las experiencias que yo he tenido con Dios. Ahora, ¿por qué es importante esto, hermanos? Porque mire, cada uno de nosotros tenemos nuestras propias experiencias. Yo he tenido las mías, mis experiencias personales en momentos de oración, en momentos de adoración, en momentos incluso de predicaciones, ¿verdad? Donde Dios ha tratado conmigo. Ahora, Dios trata con cada uno de nosotros de diferentes maneras, porque Dios tiene un trato contigo y tiene un trato conmigo y con cada uno de nosotros, que somos su pueblo. Entonces, como pueblo suyo, nosotros tenemos que aprender que lo más valioso que nosotros tenemos en nuestra vida espiritual no es lo que nosotros podamos hacer, porque lo que nosotros hacemos, realmente lo hacemos con el favor de Dios. Y creo que ese es el corazón de estos versos, o sea, lo que es la gracia, ¿no? La gracia de Dios sobre nosotros. Entonces, es la gracia de Dios la que nos permite alcanzar lo que alcanzamos. Ser lo que somos es por pura gracia. Entonces, el problema cuando yo empiezo a considerar lo que yo hago o lo que yo he hecho es que puedo caer en vanagloria, porque en realidad yo soy menos que nada. Sin el Señor, yo soy nada. Mas en el Señor todo lo puedo, decía Pablo. Entonces, yo puedo hacer grandes cosas en el nombre del Señor. Pero entonces viene el problema cuando yo empiezo a decir yo hice, yo fui, yo pensé. Entonces, el yo empieza a alimentarse y entonces nuestro ego se crece y llegamos a la vanagloria, o sea, a gloriarnos a nosotros mismos. Por eso es importante que cualquier cosa que nosotros hagamos, usemos la mecánica que usaba el apóstol Pablo. Pablo decía, no soy yo, sino el Señor en mí. O sea, lo que hice no lo hice yo, lo hizo el Señor a través de mí. Entonces, cuando yo empiezo a abrazar esa idea y empiezo yo a expresarme de esa manera, automáticamente yo me estoy cubriendo de no caer en vanagloria. Porque ese ha sido el problema de muchos líderes religiosos, de muchos personajes que alcanzaron cierta reputación en la iglesia, alcanzaron ciertos méritos dentro del pueblo de Dios, pero en un momento de la historia o de su propia historia, llegaron a envanecerse cuando empezaron a hablar de esta manera. O sea, lo que yo he hecho, lo que yo he alcanzado, hasta dónde yo he llegado, he crecido este ministerio, he levantado este ministerio, yo planté esta iglesia, yo fui el que formé a estos discípulos, yo fui el que le enseñé a esta gente, yo fui el que traje, y siempre el yo se vuelve perjudicial. Y de esto es que Pablo está protegiendo a los corintios. Y esto es lo que Pablo quiere que aprendan, no solamente la iglesia de los corintios, sino la iglesia de Cristo, a la cual nosotros también pertenecemos. Entonces, este evento maravilloso que Pablo experimentó fue para afirmar su fe, para confirmar su llamado, para entender el propósito que Dios tenía con él. Y así Dios nos va a permitir a cada uno de nosotros ciertas experiencias según el llamado que Él tiene para nosotros, según el propósito que Él tiene para nosotros. Quizá usted o yo no hayamos tenido una experiencia como esta, quizás no hemos tenido la bendición de tener una manifestación de este tipo donde seamos traspuestos no necesariamente al tercer cielo, pero a otro lugar. Quizás no, o quizás sí. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo, o sea, Dios no ha cambiado. Dios lo hizo con Pablo y quién sabe con cuántos más. Lo puede hacer también contigo, ¿verdad? Pero todo tiene que ver con el propósito
de Dios, o sea, con el plan que Dios tiene contigo, con el llamado que Dios tiene para ti. Entonces Dios te va a permitir ciertas experiencias, pero no para que tú te gloríes en lo que tú alcances, sino para que le des gloria al Señor y te refugies en su gracia. O sea, todo redunda a la gracia de Dios, ¿no? Entonces dice, si seguimos leyendo, de este hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Ahora, ¿por qué en nuestras debilidades? Porque resulta que en nuestra debilidad, en nuestra incapacidad, es donde Dios se glorifica. Porque mientras nosotros podemos, mientras nosotros tenemos la capacidad y la habilidad para resolver, entonces muchas veces ni siquiera tomamos en cuenta a Dios. Pero cuando nosotros nos vemos incapaces, cuando nos vemos imposibilitados, entonces no solamente clamamos a Dios, sino que llega un momento donde nos damos cuenta que el único que puede resolver es Dios. Entonces, claro, de esa manera pues nos toca depender de Dios, porque no queda otra manera, o sea, no hay otro recurso. Pero el problema de nosotros es que mientras hayan otros recursos, mientras hayan otros medios, no queremos depender de Dios. Y este es el error que muchos cometemos. Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él. Nos cuesta depender de Él. Ahora, ¿por qué nos cuesta depender de Él? Porque muchos de nosotros hemos aprendido a lo largo de la vida a sobrevivir por nuestros propios medios, a sobreponernos ante una sociedad cruel en la que vivimos. Hemos aprendido a trabajar duro para poder alcanzar lo que hemos alcanzado en términos materiales. Y muchos todavía están dependiendo de un trabajo, están dependiendo de una carrera, están dependiendo del dinero que tienen en el banco, están dependiendo de un negocio, están dependiendo de cualquier cosa menos de Dios. Y si algo tenemos que aprender cuando Pablo dice no nos gloriemos de nosotros mismos, sino más bien gloriémonos de lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros. O sea, Pablo está diciendo, la gracia de Dios se ha derramado sobre nosotros. Es su gracia. Entonces, nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Ahora, viene la otra parte que es interesante. O sea, esta experiencia sublime que Pablo vivió es, yo creo, envidiable en el sentido de que muchos de nosotros quisiéramos tener este tipo de experiencias en nuestra relación con Dios. Quisiéramos que Dios tratara con nosotros de esta manera, que pudiéramos nosotros tener estas experiencias donde Dios nos permita salir de nuestro cuerpo y poder entrar a su presencia misma en el trono celestial, poder entrar al mismo paraíso, poder contemplar lo que hay ante su trono. O sea, como lo que pudo ver Juan, lo que pudo ver Isaías. O sea, tenemos testimonio en la Escritura. No solamente de Pablo, sino de otros personajes que tuvieron experiencias similares. Pero claro, volvemos a lo mismo. O sea, Dios tiene un plan contigo, Dios tiene un plan conmigo, y dependiendo de eso, así serán las experiencias que vamos a tener, así serán las revelaciones que vamos a recibir, y así será lo que Dios nos permita conocer. ¿Okay? Entonces, dice Pablo, verso 6, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, ojo con esto, para que estas experiencias no me hagan creer superior a los demás, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me engrandezca sobremanera. Entonces, lo que está diciendo es que esta situación que él denota o él denomina como el aguijón en su carne, o sea, en su cuerpo, por eso es que los teólogos concluyen que es una enfermedad, es un mal que sufría Pablo.
Entonces, una enfermedad que lo azotaba, ¿verdad? Entonces dice, Dios lo ha permitido a manera de mensajero de Satanás. O sea, este mal o este aguijón, dice Pablo, es como un mensajero de Satanás que Dios ha permitido para que cuando yo quiera o pretenda elevarme o vanagloriarme, este aguijón me pincha en mi cuerpo, me toca mi cuerpo, me causa ese dolor que me hace recordar que no soy yo, sino el Señor es el que obra en mí. Ahora, lo interesante es que dice Pablo respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea, Pablo en 3 ocasiones en sus oraciones le ha pedido a Dios, quita de mí este aguijón o como dicen los teólogos, esta enfermedad, este mal, este problema, realmente sea lo que haya sido. Pablo rogó por 3 ocasiones pidiéndole a Dios que lo quitara, pero Dios le dio siempre la misma respuesta. Dios me ha dicho, verso 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y esto es lo maravilloso. Es en nuestra incapacidad donde el Señor se glorifica. Es en nuestra debilidad. Entonces, Pablo dice que este aguijón Dios lo permitió para evitar que él se engrandeciera. Claro, no cualquier cristiano tiene este tipo de experiencias. No cualquier miembro de la familia de Dios tiene este tipo de experiencias en vida, ¿no? Son experiencias sublimes, son experiencias muy especiales. Mas, sin embargo, Pablo dice, es la gracia de Dios. Y cuando yo le pedí a Dios que me quite este mal, que me quite este problema, haya sido una enfermedad en su cuerpo o haya sido el daño que le causaba la oposición del pueblo judío o haya sido las circunstancias críticas que le tocó vivir en la predicación del Evangelio, haya sido lo que haya sido que Pablo identificó como aguijón, lo importante es que en las 3 ocasiones Dios le responde de la misma manera. Pablo, que te baste mi gracia. Mi gracia es más que suficiente. Ahora, si usted entiende lo que significa la gracia, si usted entiende que nosotros vivimos por gracia, si usted entiende que el periodo de la iglesia es el periodo de la gracia, porque ya no es bajo el régimen de la ley, sino estamos viviendo el tiempo bajo la gracia, donde Dios nos concede a nosotros su favor inmerecido. Eso es la gracia. O sea, nosotros merecemos condenación, merecemos muerte, porque todos hemos pecado. Mas, sin embargo, Dios nos libera de esa condenación, nos libera de la muerte, nos libera del pecado y nos concede vivir eternamente en su presencia. Esa es su gracia. ¿Lo merecía usted? No. Ninguno de nosotros lo merecemos. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Así está escrito. Romanos 3:23. Todos hemos pecado y esa es la razón por la que estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas, sin embargo, la gracia y la misericordia de Dios fue derramada a través de Cristo Jesús para que todos los que creyéramos en Él, para que todos los que lo recibiéramos, entonces pudiéramos gozar de una eternidad en el paraíso, en el cielo, en el seno de Abraham, en la presencia de Dios, como usted lo quiera llamar. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me voy a gloriar, más bien en mis debilidades. Es Dios el que le dice, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Entonces, amados hermanos, tomemos en cuenta esto no para excusarnos delante de Dios cuando fallamos o cuando caemos en pecado. No, no use usted la debilidad como excusa para practicar el pecado, sino use la debilidad como recurso para que Dios se glorifique en usted. Y aquello que usted no puede por su debilidad, Dios lo va a hacer en usted, por usted y a través de usted, conforme sea necesario, según el propósito que Dios tiene en su vida. Por lo cual, dice el verso 10, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. Porque cuando yo soy débil, resulta que en Cristo Jesús soy fuerte. Cuando yo no puedo, resulta que en Cristo Jesús todo lo puedo. Entonces, eso es lo que marca la diferencia cuando tú y yo, amado hermano que me escuchas, aprendemos no solo a obedecer a nuestro Dios, sino también a depender de Él. Creo que es una de las partes que más le cuesta al cristiano, aprender a depender de su Dios. Entonces, pero Dios nos anima, nos exhorta, nos invita a que aprendamos a depender de Él. Entonces, Pablo nos está hablando de su experiencia. Pablo nos está hablando de esa experiencia sublime, donde su alma pudo salir de su cuerpo y poder llegar a un lugar, a la misma presencia de Dios. Él mismo no lo alcanza a entender. Claro, es obvio, nosotros mismos no podríamos entenderlo tampoco. Pero lo que sí sabe Pablo es que él tuvo esa experiencia y nadie le puede decir que no, porque él la vivió. Él la vivió. ¿Quién me va a decir que no? Él y Dios saben. Y es lo que dice él mismo, ¿no? Dios es quien lo sabe. Yo no sé, pero Dios sí lo sabe. Entonces, maravilloso es cuando nosotros usamos nuestras propias experiencias para darle gloria a Él y reconocer que es por su gracia que nosotros estamos donde estamos y somos lo que somos. Hemos llegado hasta aquí por pura gracia y misericordia de nuestro Dios. ¿Ok? Ahora, veamos entonces en los siguientes versos, ya dejando el aguijón y dejando esa experiencia sublime de Pablo, vayamos entonces a los versos que siguen, del 11 al 13, donde Pablo deja ver su papel como apóstol, su función como apóstol, sus señales, mejor dicho, o sea, lo que Pablo vivió y cómo el Espíritu de Dios se manifestó en él y a través de él para gloria y honra del Señor. Dice el verso 11, me he hecho necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Ahora, la iglesia conocía el testimonio de Pablo. Y entonces Pablo dice, pueden compararme con los grandes apóstoles. O sea, lo que Dios ha hecho en mí y a través de mí no se queda atrás de lo que Dios hizo con los otros apóstoles. Entonces, más sin embargo, yo no exijo que ustedes me den gloria a mí, porque en definitiva dice, yo soy nada. Soy nada. Entonces, yo no merezco gloria. Nada soy. Pero con todo esto, dice el verso 12,
las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdónenme este agravio. Pablo reconoce que hizo mal con no permitirle a los corintios que le compensaran por su trabajo en la obra. Dice, las otras iglesias lo hicieron. Las otras iglesias compensaban a su pastor, compensaban a los que les compartían la palabra, compensaban a los que les alimentaban espiritualmente. Perdónenme por tan grave error, por este agravio, o sea, esta ofensa, este mal que yo les hice. ¿Okay? Y esto es bien importante, hermano, porque resulta de que muchos pastores han hecho daño a la iglesia al no enseñarle a la iglesia la responsabilidad del mantenimiento o del sostenimiento de la familia pastoral. La iglesia es responsable de mantener al pastor para que el pastor se ocupe del alimento espiritual de la grey. Entonces, yo sé que de repente hay circunstancias difíciles en las cuales una iglesia inicia y se entiende, ¿no? ¿Verdad? Y hay pastores como Pablo que piensan que no necesitan que la iglesia les dé nada. Y hablo en términos personales. Fue mi manera de pensar por varios años cuando yo inicié el ministerio como pastor. Yo siempre pensé que yo no necesitaba de la iglesia. Pero lo que me di cuenta, y Dios me enseñó más tarde, es que yo no estaba dependiendo de Dios. Yo seguía dependiendo de mi negocio, seguía dependiendo de mi trabajo. Pero un día Dios me confrontó y me hizo ver que era necesario que yo aprendiera a depender de Él. Ahora, ojo con esto, porque hay otros que se han ido por el otro lado y entonces no quieren trabajar y bajo el concepto de que viven por fe, adoptan un estilo de vida de holgazán. O sea, se escudan en que enseñan la palabra, predican la palabra, y algunos ni siquiera están pastoreando, pero por enseñar la palabra, por predicar la palabra, y entonces se acomodan a vivir de la iglesia. Yo creo que Pablo nos pone la balanza en el centro. Pablo dice, yo no quise ser agravio para ustedes, yo no quise ser una carga para ustedes, trabajé con mis manos para no tener que depender de ustedes. Pero el problema es que no dependemos de la iglesia, sino que dependemos de Dios. Pero no solamente del lado del pastor, del lado del predicador, sino más bien es la iglesia la que tiene que entenderlo. Es la iglesia la que tiene que ser educada. Así está establecido desde el principio. Si usted ve, cuando Dios asignó a Leví, o la tribu de Leví, mejor dicho, para ejercer el sacerdocio en el orden de Leví empieza con Aarón, el hermano de Moisés. Fue el primer sumo sacerdote ordenado. En realidad Moisés fue el primero, pero oficialmente es Aarón el primer sumo sacerdote ordenado. Y de allí Dios asignó a los levitas, o sea, toda la descendencia de Leví, para que se ocuparan del sacerdocio. Ahora mire esto, cuando Dios establece el sacerdocio, entonces Dios le dice, ustedes se van a ocupar de la vida espiritual del pueblo. O sea, su trabajo es ministrar al pueblo. Su trabajo es ser el mediador o el puente entre Dios y el pueblo. O sea, ese es el trabajo del sacerdocio. Pero si usted ve cuando conquista y Josué va a repartir la tierra, le reparte a todas las tribus. Y Dios le dice a Josué que a los levitas no les dé nada. ¿Cómo así?
dice, porque yo, dice Dios, soy la herencia de ellos. O sea, yo soy el que me voy a encargar de ellos. Ellos trabajan en la obra, ellos predican, enseñan, ministran al pueblo y yo me voy a encargar de ellos. Ustedes, el resto de las tribus, van a apartar el diezmo. Y el diezmo de todas sus cosechas, el diezmo de su ganado, el diezmo de todo lo que ustedes reciban, lo van a traer al templo. Y de ese diezmo es que van a vivir los levitas. Entonces, el principio está dado desde ahí. Y por eso es que todo el pueblo de Israel, por ley, tenía que diezmar. Aparte, las ofrendas. Y entonces eso servía para el sostenimiento del templo y para que pudieran vivir los sacerdotes y mantener a su familia. Entonces, la ley termina y entra la gracia. Pero el proceso sigue siendo el mismo. Ya no hay sacerdotes porque el sacerdocio, según el orden de Leví, termina en la cruz del Calvario. Hasta ahí llegó el último sumo sacerdote, porque dice el escritor de Hebreos que Jesús se convirtió en el nuevo sumo sacerdote, pero ya no según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec, donde Jesús es rey y es sacerdote. Entonces empieza el periodo de la gracia, pero resulta que al iniciar el periodo de la gracia se cumple lo que Jesús dijo. Jesús dijo, yo voy a levantar mi iglesia. ¿Se acuerda cuando Pedro declaró con su boca que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Jesús le dice, sobre esta roca, sobre esta declaración, sobre esta afirmación que tú acabas de hacer, Pedro, yo voy a levantar mi iglesia. ¿Ok? Y entonces resulta que en la iglesia de Cristo, como ya no hay sacerdotes levíticos, entonces Jesús constituyó pastores y maestros. ¿Ya? ¿Usted ha oído hablar de los 5 ministerios que habla Pablo? Apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. O sea, Dios establece un nuevo ciclo, una nueva etapa. Es un nuevo pueblo. Porque en el tiempo de la ley era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Pero en el tiempo de la gracia es la iglesia el pueblo de Dios. Entonces nosotros somos el pueblo de Dios. Entonces Dios establece pastores o constituye pastores para que medien entre Jesús o entre Dios y el pueblo, y para que enseñen, para que prediquen, para que ministren al pueblo. Entonces, claro, no hay instrucciones como en Éxodo y en Levítico, donde literalmente Dios le dice al pueblo, ustedes van a traer el diezmo para el sostenimiento del templo y el sostenimiento de los sacerdotes y de su familia. No lo tenemos en una forma literal, por eso es que el apóstol Pablo en un momento dado tiene que decir que el buey necesita ser alimentado, que el obrero es digno de su salario, que debemos darle mayor honra al que se ocupa de predicar y enseñar la palabra. O sea, Pablo es el apóstol que Dios usa para dejarnos ver esto a la iglesia. Que si bien es cierto, ya no estamos bajo la ley, en el periodo de la gracia, nosotros ya no tenemos que dar el diezmo, pero debemos darlo porque la iglesia sigue funcionando de la misma manera que funcionaba en el Antiguo Testamento. O sea, nada cambia en cuanto a la función sacerdotal del pastor, en cuanto a la necesidad de la iglesia como pueblo de Dios de recibir y de ser ministrados, de ser enseñados, de ser... Permanece aún en el tiempo de la gracia. Por lo tanto, ahora ya no es ley que usted como miembro de la iglesia, usted no tiene que diezmar, usted debe diezmar. ¿Me explico? Porque ahora usted tiene que
de acuerdo a la relación que usted tiene con el Señor, usted debe disponer en su corazón y usted debe de tomar la decisión si usted quiere honrar a Dios con sus bienes, usted quiere honrar a Dios con el diezmo, usted quiere honrar a Dios con la ofrenda, entonces usted lo hace. Los pastores no estamos en condición de exigir ni de obligarle a usted a hacerlo. La responsabilidad nuestra como pastores, según yo veo en el apóstol Pablo, es enseñarle a usted como miembro del cuerpo de Cristo a que usted entienda que como miembro del cuerpo de Cristo tenemos la responsabilidad del sostenimiento de la obra para que la iglesia se sostenga, para que el templo, el edificio siga funcionando, para que el pastor tenga cómo alimentar a su familia. Es responsabilidad de la iglesia. Pablo dice, perdónenme este agravio. Lo único que yo no hice con ustedes fue eso. Todo lo demás, lo mismo que hicieron los otros apóstoles, yo lo he hecho con ustedes. Entonces, hermanos, tomemos esto para beneficio de nuestra vida personal en Cristo, de nuestro crecimiento espiritual y de la función que a nosotros nos corresponde en la iglesia como el cuerpo de Cristo. Vámonos a los últimos versos, versos 14 al 21, encontramos dos aspectos aquí. En primer lugar, Pablo anuncia su tercera visita a los Corintios, pero también muestra su preocupación por ellos. O sea, dos aspectos importantes en estos últimos versos. Dice verso 14, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Ahora, usted quizás habrá escuchado de ciertos personajes que están promoviendo la prosperidad. Ciertos predicadores, pastores, apóstoles, evangelistas, profetas y una cantidad de personas por ahí que están predicando un evangelio de prosperidad. Que el Señor les reprenda. Mire las palabras literales del apóstol Pablo. Mi interés no es lo que ustedes tienen, sino quiénes ustedes son. El único interés de un siervo de Dios, de un predicador del evangelio, de un pastor, debe de ser las ovejas, no la lana de las ovejas. Pero lamentablemente estos personajes, mal llamados pastores o evangelistas o como se llamen, van en contra de la palabra. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser sensatos, entendidos en la palabra y darnos cuenta, hermanos, que no es de esta manera como el Evangelio de Cristo es predicado. Y la mal llamada prosperidad no va de acuerdo a la prosperidad que Jesús nos ofrece o Jesús nos brinda. Porque la prosperidad sí vendrá. Seremos prósperos, porque esa es la promesa de Dios. Él va a bendecir y va a prosperar todo lo que tú emprendas. Pero para ello hay que aprender primero obediencia. Hay que aprender primero a depender de Dios, a ser fieles a Dios, a servirle a Dios con un corazón sincero, a ocuparnos de su obra, a vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Porque mucha de esta gente que está promoviendo la prosperidad es para vivir conforme a la carne, es para satisfacer los deseos y placeres de la carne, es para tener bienes materiales en abundancia y eso no va conforme a la Escritura. El mayor beneficio o la mayor bendición que nosotros podemos recibir son las bendiciones espirituales. Eso es lo más rico. Eso es lo más grande que nosotros podemos recibir de parte de Dios. Pero si nosotros nos enfocamos solamente en lo material, entonces ya no estamos viviendo conforme al Espíritu, sino estamos viviendo conforme a la carne. Y creo que esa es la parte que nosotros debemos de cuidar.
Pablo nos exhorta una y otra vez, ya no vivan conforme a la carne, no satisfagan los deseos de la carne. La carne y el espíritu luchan entre sí. Y los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Así de simple. Verso 15, yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándonos más, sea amado menos. Mire qué interesante. No importa si mi amor no es correspondido. No importa si usted valora o no valora. Yo tengo un compromiso con Dios. Y esta es la forma de pensar de un verdadero siervo de Dios. O sea, mi responsabilidad, mi tarea, mi compromiso es con Dios. Y Dios me mandó a cuidarte. Dios me mandó a amarte. Dios me puso como tu pastor. Lo reconozcas o no lo reconozcas. Lo valores o no lo valores. Me digas gracias o me critiques. No importa. Yo le sirvo a mi Señor. Él me mandó. Entonces, esta es la mentalidad que se ha perdido en muchos siervos y en muchas siervas. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados, para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desorden, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y de la fornicación y lascivia que han cometido. Pablo dice, quizá tenga que sufrir este dolor cuando llegue donde ustedes me encuentren con personas que han pecado y no se han arrepentido y siguen hundidas en el pecado. Y eso me va a causar un dolor. ¿Por qué? Porque los amo, porque son mis hijos. Son mis hijos espirituales. Y por eso dice, no es el hijo el que produce para el padre, sino el padre para el hijo. Yo no voy buscando lo que ustedes tienen, voy buscando el bienestar espiritual de ustedes, el bienestar de su alma. Pero muchas veces nosotros nos desviamos, nos apartamos de la verdad. Cuando una persona falla dentro de la iglesia, ¿cuál es la actitud de la iglesia? ¿Cuál es la actitud de los líderes? ¿Cuál es la actitud del pastor cuando una persona falla? Ahora, claro, no debería. No es que vamos a justificar, ¿no? De que, como dije hace un momento, ocupar nuestra debilidad como pretexto y decir, bueno, pues soy débil y caí. No. Tenemos que nosotros vivir dependiendo de Dios, esforzándonos cada día y en un momento dado quizás podamos fallar. Pero entendamos que esa falla tiene que ser revertida lo antes posible, tiene que ser restaurada lo antes posible. Tiene que haber una reacción en la persona que falló si es que de verdad el Espíritu de Dios mora en él. Pero si esta persona
cuando falla, lo que hace es ocultar su pecado, asegurarse que nadie supo y como nadie sabe, sigue en el pecado. Que lamentablemente es lo que pasa hoy en las iglesias cuando la gente cae en adulterio o en fornicación. Se la pasan meses y algunos hasta años en una relación adúltera hasta que de repente fueron descubiertos. Y cuando fueron descubiertos, entonces sí quieren el perdón, entonces sí están arrepentidos. Hermano, eso es hipocresía, eso no tiene nada que ver con el verdadero arrepentimiento. El que verdaderamente tiene el Espíritu de Dios, el fuego del Espíritu le quema cuando falla y no puede soportar hasta que se humilla delante de Dios, viene y confiesa su pecado y entonces empieza un proceso de restauración. Ese es el verdadero Hijo de Dios. Ese es el que en verdad es parte del cuerpo de Cristo. Pero si usted es capaz de que cuando falla, se queda usted patinando en el pecado, se queda nadando en el pecado por un tiempo, le cuesta salir de allí, hay un problema grave en usted. Usted necesita ponerse a cuentas con el Señor. Porque yo creo que en el mismo instante que fallamos, debemos de buscar el perdón. En el mismo instante que fallamos, debemos nosotros de reconocer nuestra falta y tratar de ponernos a cuenta con Dios. Dios nos da la oportunidad, pero debe ser un arrepentimiento genuino. Por eso es que Pablo dice, no sea que cuando llegue me toque sufrir. Al encontrarme que entre ustedes todavía hay ciertos problemas, que entre ustedes todavía haya contienda, que entre ustedes todavía haya divisiones, que haya iras, que haya maledicencia, murmuraciones, soberbia, desórdenes. Me va a doler en el corazón porque los amo. Me va a doler en el corazón porque no es eso lo que yo espero de ustedes. Porque todo el trabajo que yo he hecho con ustedes, todo lo que yo he sufrido por ustedes, todo lo que he tenido que pasar por ustedes, no es para eso, sino es para que ustedes honren y glorifiquen al Dios que los salvó. Y esto es lo mismo que yo quiero expresarle a nuestra iglesia, a Iglesia IBR. Hemos pasado muchos años, hemos pasado muchas dificultades, hemos tenido que superar una cantidad de problemas. Pero no es para que usted esté perdiendo el tiempo en cosas vanas, no es para que usted esté abrazando una vida religiosa, para que usted esté aprendiendo patrones religiosos o prácticas religiosas. No, mi hermano. Es para que usted crezca en su relación con el Señor. Es para que usted avance en su cercanía a Dios. Es para que usted se santifique cada día. Es para que usted tenga nuevas experiencias en su relación con el Señor. Para que usted aprenda a vivir en santidad. Es para que usted aprenda a honrar a Dios en todo lo que usted hace. Es para que usted, amado hermano, amada hermana, vivan una vida agradable ante los ojos de Dios. Y con su testimonio, otras personas puedan venir a los pies de Cristo. Pablo termina este capítulo 12 diciendo, quizá me causen ese dolor. Quizá tenga que sufrir ese dolor al encontrarme con personas que todavía no se han arrepentido. Ahora, ¿hay en nuestra iglesia personas que le fallan a Dios? Sí, y muchas. Pero duele al pastor, duele el corazón del pastor, cuando estas personas después que fallan, se quedan estancados y no llegan al arrepentimiento, no vuelven para ser ministrados y restaurados. Ahora, yo empecé esta parte diciendo, ¿cuál es la actitud de la iglesia? ¿Y cuál es la actitud del pastor? Cuando una persona que falló actúa correctamente. Iglesia, nosotros, la iglesia y el pastor, debemos de actuar correctamente. Y actuar correctamente significa que nosotros estamos allí para restaurar. Estamos ahí
para abrir los brazos y recibir al hermano, a la hermana. No importa el error, no importa el pecado que cometió. Lo que importa es si se arrepiente de corazón. Entonces le abrimos las puertas para que entre a ese proceso de restauración, se levante y recupere lo que Satanás le ha arrebatado. Eso es la función de la iglesia. Esa es la función de los pastores. Hay de aquellos pastores que le cortan la cabeza. Hay de aquellos hermanos que hacen leña del árbol caído. El Señor arreglará cuentas contigo. Amemos al hermano. No juzguemos porque no nos toca a nosotros juzgar. Nosotros no hemos sido puestos para juzgar. Nosotros hemos sido puestos para alentar, para levantar al caído, para animar al desanimado, para exhortar al que anda mal, para poder contribuir en el proceso de restauración de un hermano caído. Tomémonos de las manos. Peleemos la batalla juntos. Nuestro enemigo es Satanás. Él es el enemigo de nuestras almas. No es mi hermano, no es mi hermana. Así que tengamos cuidado cada vez que nos referimos a un hermano o a una hermana por la forma en que anda, o por lo que está viviendo, o por lo que está pasando. Amemos a nuestros hermanos. Somos un pueblo y en la unidad es que está la fuerza. Disfrutemos de la gracia que Dios nos ha dado. Y como dice Pablo, lo que tenemos y lo que somos es por gracia de Dios. Así que disfrutemos de esa gracia, vivamos esa gracia y no nos olvidemos que tenemos que aprender a depender de Dios para que Dios sea honrado en nuestro vivir diario. Reciban un abrazo desde acá, de Atlanta, para los que están lejos, y para los que están acá cerca, pues los espero mañana en el servicio de oración, siempre a las 8 de la noche. Bendiciones a todos y gracias por haberse conectado, gracias por estar pendiente. El próximo jueves estamos cerrando ya con el capítulo 13, concluimos la segunda carta, y pues ya estaremos anunciando qué otro libro de la Biblia estudiaremos en el futuro. Que estén bien, saludos, abrazo, cuiden a su familia y por favor recuerden, como miembros del cuerpo de Cristo, ustedes tienen una función, tienen una responsabilidad, independientemente si son solo miembros, si son líderes o son pastores. Bendiciones a todos, en el nombre de Jesús. Amén.